Muy buenas tardes. Estoy muy contenta porque nuestro recorrido suma experiencia, momentos gratos de sobrevivir, de pensar juntos en el bien común, de apostar por la calidad. Es decir, en buen cubano que tenemos camino recorrido, ¿eh? Seguimos en el tren de los años, así que acompáñanos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. ¿Cuántas veces te he comentado que con el paso de los años, más experiencia en la mayoría de los casos? Como que sabemos qué nos gusta y qué no, por dónde andamos, y eso permite que hay cosas que nos dejen de importar, porque ya hemos vivido, ya sabemos, o de repente sabemos qué sí nos importa más, a qué le damos prioridad. Pensemos un poco, con el tiempo perdemos la vergüenza. Sobre eso vamos a reflexionar. Bienvenida Maris Ladies. Gracias, un gusto estar aquí. Con el tiempo perdemos la vergüenza. Es que he visto como que, y te preocupa eso, cuando pensamos en cosas tan sencillas que de muy jovencitos nos daba pena preguntar, o ir a hacer una gestión, o atrevernos en conquistar algo que queremos en un momento tan importante, y ya con el tiempo nos enfocamos más, creo yo, y muchas veces se achaca a que perdimos la vergüenza. Sí, eso se dice con frecuencia. A veces o se pierde la vergüenza o tenemos demasiada vergüenza. Y esto se trata precisamente de lo que es el concepto o cómo se maneja la vergüenza. Está la vergüenza interna, que es el temor aquel que se queda en pensamiento bien subjetivo de que me da pena lo que los demás digan de esto que estoy haciendo. Está la vergüenza externa, que es lo que los otros dicen de mí. Incluso se habla de una vergüenza ajena, que es que me da pena lo que hace la otra persona que a lo mejor tiene que ver conmigo. Ay, eso me pasa mucho. Exacto. Entonces, ya tú sientes vergüenza por algo que ni siquiera hiciste tú. Esa vergüenza ajena que a veces se vive en un transporte público, en el trabajo. Y que decimos esta frase, no era yo y me morí de la pena. De la pena y la vergüenza. Creo que hay mucha tela por donde cortar, así que vamos a indagar sobre todo el punto de vista de los años y cómo nos encaramos a la vida, cómo que si lo dicen los españoles, como que andamos en la vida con descaro, de alguna manera. También. Hacemos una pausa en nuestro recorrido y enseguida regresamos. Con los años perdemos la vergüenza y vamos a orientarnos bien. No estamos apelando a que se deje de sentir o de tener un sentimiento que nos permite andar con pudor, con tino, porque somos un ser social. Exactamente. Yo creo que nuestra convocatoria va más a mirar la vida con objetividad, a ir más desafiantes cuando queremos lograr algo sin hacer daños a terceros. Por ahí creo que va un poquito el enfoque, porque hay valores que no se pueden perder. ¿De qué valores estamos hablando? Sí, en algún momento tú mencionas muchas veces que todo debe estar a la medida precisa. Sí. Que no es bueno estar en el extremo, pero tampoco estar en un nivel muy bajo. Ni llegar ni pasarse. Exactamente. Y esto pasa con la vergüenza. Y cuando hablamos de vergüenza, claro que estamos hablando de diferentes valores que se vinculan muchísimo, y es esta parte moral que forma parte o que vamos construyendo a lo largo de los años, que a lo mejor la carencia de experiencias que le pasa a los adolescentes, a los más jóvenes, y por eso decimos, bueno, la vergüenza le cuesta más trabajo gestionar cosas, incluso gestionar emocionalmente algunas actitudes, algunos procedimientos, digamos, pero ya cuando estamos en una edad un poco más avanzada, como la tercera edad, que me gusta mucho decir, porque aquí ya llegamos, como hablamos en el programa anterior, acerca de conocernos mejor. Ya sabemos qué tanto podemos dar a nivel de nuestra vida, y entonces esta vergüenza llega a la medida tal vez precisa y exacta, donde podemos conversar incluso con alguien que no conocemos,
sentimos más confianza en nosotros mismos. Cuando hablamos de valores, confianza en nosotros mismos, tenemos una autoestima también adecuada, y esto ayuda mucho a tener un nivel de vergüenza en la medida exacta. Hablamos de otros valores y de características también, ¿por qué no?, personológicos, como que tú tienes un concepto del mundo adecuado, una percepción del mundo que se corresponde con lo que tú piensas, y a partir de ahí tú te comportas. Yo creo que a todos nos ha pasado. Uh-huh. En la vida muchas, pero muchas veces, y es el recorrido común pudiera ser, que dejamos de hacer, o en los procesos que se viven diario nos cuenta mucho lo que dicen los demás o lo que esperan los demás de uno. Uh-huh. Y es lo que cuando llega o llegamos a la tercera edad, ya se nos va quitando del camino, porque hemos aprendido que no es tan importante o no es tan así al punto de limitarnos. Y por eso es que de repente se puede asociar como que perdimos la vergüenza. Sí, a mí me gustaría hablar hoy de dos aspectos importantes. Y para abarcar un poco a modo general el tema, podemos hablar en un primer lugar de esto que decías, de que ya tú, por supuesto, te conoces mejor, sabes de lo que eres capaz, pues tú te sientes dispuesto incluso a conversar un tema, a ir y gestionar algo. Tu vergüenza que está en la medida exacta, pues entonces, lejos de ser un problema, es algo que te da la medida, la alerta roja de hasta dónde puedes llegar o no. Pero me gusta también tratar el tema de que habíamos hablado en el inicio del programa, de la vergüenza ajena. Y cuando hablamos del adulto mayor, que vivimos, como decimos, varias generaciones en casa, incluso evitamos que los más pequeños de casa, por decirlo de alguna manera, o otras generaciones que siguen y están viviendo independientemente, particularmente su experiencia, pues esta vergüenza ajena no nos permite disfrutar al máximo lo que ellos están viviendo desde espectadores, sí, sino que estamos tratando de imponer incluso el error que no cometí, o que yo cometí pero no quiero que él cometa, o que incluso está haciendo o comportándose de una manera que yo nunca haría, y entonces me encierro en casa, me siento mal porque mi nieto me avergüenza, o mi hijo está haciendo algo que yo nunca haría y no sé, yo no lo quería así, y llega esta vergüenza ajena que incluso lacera, lastima, y llega a un sufrimiento incluso que llega a este adulto mayor. Y me gustaría tratar los dos aspectos porque, como habíamos dicho en algún momento, la medida exacta es importante. Y que tú no tengas esta vergüenza ajena, las tenemos todos. Porque esto es algo, esta emoción, por decirlo de alguna manera, la sentimos todos. Pero decíamos que esto te exonera incluso de cometer errores. Porque a veces que tú sientas vergüenza, digamos, hoy tienes calor, pero tú no vas a salir a lo mejor a la calle, o vas a ir a un lugar específico que requiera una vestimenta específico de la manera en que tú entiendas. ¿Por qué? Precisamente la vergüenza es la que te ayuda a que ese no es el lugar en el que tú deberías estar así. Lamentablemente sí se cambia la manera de pensar, las épocas traen contextos diferentes, realidades muy diferentes, y uno tiene que ir poniéndose en sintonía con toda esa. Y eso es lo que tendrían que hacer los adultos mayores para evitar esta vergüenza ajena que al final lo que le trae que es sufrimiento. Es sufrimiento, es incluso un malestar, incluso de frustración. Y existe lo contrario. Andamos con los adolescentes, los jóvenes de casa o los adultos, uh-huh, y se da determinada situación y te preguntan, pero a ti no te da pena hacer eso, pero ¿cómo vas a preguntar? ¿Cómo me vas a buscar en tal fiesta? Que si mis compañeros lo ven, me van a después decir cosas, y entonces ahí está el conflicto generacional de hacerte entender que eso no es tan importante, pero cada quien vive su momento. Ese punto medio creo que es fundamental. La vergüenza guarda especial relación con esto de que no me importa lo que digan los demás. Y siempre me gusta verlo también. No importa lo que digan los demás, pero hay aspectos, críticas que vienen de parte de esos demás que te rodean, que sí te construyen, lejos de destruirte. Entonces tú tendrías que hacer una selección importante y que no debe dejar de estar siempre alerta de lo que tiene que ver. Estábamos hablando incluso de esto, que permito que entre, dame tus papeles. O sea, de ese pensamiento, de esta crítica que nos están haciendo, si esto voy a permitir incorporarlo a mí o no lo incorporo.
Vamos a entonces dejar claro que cuando hablamos si con el tiempo se pierde un poco la vergüenza, estamos hablando de el desafío que tenemos con la vida porque ya hemos vivido mucho. Estamos asociando a esta frase en la tercera edad cuántas cosas de la vida, cuánto valor en nuestra personalidad, qué es lo que se ha ganado que nos permite perder la vergüenza en el sentido que queremos dar hoy al programa. Sí, cuando ya llegamos a la etapa de ser triunfadores, como me gusta decirle a los adultos mayores, que ya tú has ganado en experiencia, en saberes, tus creencias están más, digamos, establecidas. Tú tienes ¿Se enfoca uno más en uno? Exactamente, los que lo hacen. Que porque sería muy están bueno. aquellos que cuando llegan a ese nido vacío, que los hijos se van o los nietos están viviendo su vida y vienen a la casa, entonces nos dedicamos a vivir por ellos y no nosotros mismos. Pero esto ayuda a que nosotros podamos enfocarnos en nosotros mismos, a que estas cosas que en algún momento no haríamos, pues ahora las vamos a hacer, porque ya la vergüenza no es que se pierde, es que llegamos a la medida exacta que necesitamos. De lo que es importante y no. Exactamente. De lo que es importante y de lo que no es importante, de lo que voy a incorporar a mí, de lo que del criterio de otros y lo que no, de incluso lo que voy a tolerar de otras personas, de actitudes, de acciones, y lo que no voy a permitir. A mí me ha gustado mucho las miradas que has dado sueltas al tema de hoy, porque aun cuando se encuentra el punto de que sabemos que es importante y no para darle lugar a la vergüenza o desafiar la vida, también estás pensando en el adulto mayor que no se debe permitir equivocarse por la experiencia que ya está afianzada en la vida. Yo creo que todos debemos aprender de todos y que al final, si algo bueno podemos sacar de la conversación de hoy, es que debemos ser desafiantes con la vida y aprender, retroalimentarnos todo el tiempo. Sí. Apostar por vivir mejor es nuestro granito de arena de hoy. Conversar sobre lo desafiante que podemos ser con respeto a los demás en la vida. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.